Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase más de Teams. Hoy es sábado y el cuerpo lo sabe. Vamos a seguir aprendiendo de nuestro libro Los hábitos de Jesús. Hoy vamos a ver el hábito número 23, que es el hábito de dar. Tenemos una invitada muy especial, pero antes queremos darle la bienvenida a nuestro mayor invitado, a nuestro invitado principal en este día. Así que vamos a orar y comenzamos. Papá Dios, bienvenido, gracias por lo que tú has preparado desde tu corazón para nosotros. Te pedimos por favor que prepares nuestro corazón como una tierra fértil y siembres aquí esta semilla que es tu palabra. Permítenos que lo que tú nos enseñas lo podamos llevar a práctica y recordar constantemente. Te damos muchas gracias por este día y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Listo, como les comentaba, el hábito de dar es nuestro hábito número 23, así que voy a comenzar con un versículo que es no solamente la base de este hábito, sino que también es la base de nuestra fe. En Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay dos cosas súper importantes que quiero resaltar de este versículo. La primera es, de tal manera amó Dios al mundo. Amar es el fundamento de todo. Pero luego dice que a causa de todo ese amor que estaba condensado en él dio a su Hijo unigénito por todos nosotros. Entonces esto me llevó a pensar que el amor tiene como consecuencia el dar. Hay cosas que nosotros podemos dar que se pueden ver de manera tangible o que pueden ser tangibles y otras de manera intangible. Entonces nosotros damos alegría, nosotros damos paz a personas que nos rodean, nosotros damos consuelo, pero también en momentos de manera tangible nosotros damos dinero, ayuda, pues no sé, como levantando cosas, llevando cosas o algo por el estilo, ¿no? Que cosas que se pueden palpar o que son medibles o tangibles de alguna manera. Pero el amor, que no es algo tangible, nos lleva a dar constantemente. Entonces los invito a ir rápidamente a Lucas 7:12 al 15. Tenemos allí una historia muy especial y ahí Jesús nos muestra cómo dar vida o lo que Él dio, ¿no? Entonces Jesús dio vida en ese momento, vamos a ver la historia. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un muerto, el único hijo de su madre, la cual era viuda. Bastante gente de la ciudad la acompañaba. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Luego se acercó y tocó el féretro, y los que llevaban se detuvieron. Entonces le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces el que había muerto se sentó y comenzó a hablar, y Jesús lo entregó a su madre. Esto es muy poderoso y muy interesante. Todavía yo nunca he visto cómo resucitar muertos. No he visto a alguien que lo haga, pero creo firmemente que tenemos el poder de dar vida. Ese mismo poder que estaba en Jesús ha sido puesto en nosotros, así que también les lanzo este reto para que ustedes puedan traer vida en medio de la muerte, que ustedes puedan traer vida a las personas que la necesitan y que tengamos ese sentido de compasión que Jesús tuvo. No solamente esta es la única historia que la Biblia nos cuenta acerca de Jesús dando vida. Recuerden, por ejemplo, la historia de Lázaro, que era su gran amigo, y él, por amor a Lázaro, pues también, no solo porque era Lázaro, sino porque el propósito de Jesús siempre es ese, traer vida. También la hija de Jairo, que Jairo corrió al encuentro con Jesús a pedirle que fuera y la resucitara, o porque estaba enferma, y mientras él estaba charlando con Jesús, ella muere y le dicen como no, ya no hay nada que hacer. Pero Jesús levanta a esta niña de la muerte, y es muy interesante también esta historia. Entonces lo primero que él da es vida, entonces creo que nosotros también estamos en la capacidad de hacerlo. Y por último, en esta misma línea de la vida, él dice algo muy interesante que es con lo que quiero que nos quedemos en este momento. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá.
Juan 11:25. Esta es una promesa de Jesús para nosotros. Él sigue dando vida, no solamente fue en este momento en la Biblia o no solamente fue en este momento en la historia, sino que Él sigue dándonos vida y nos da esta promesa. Él es la vida, Él es la resurrección y la vida. Y si creemos en Él, entonces podemos tener vida eterna. Otras cosas de las que encontramos en la Biblia que Él dio, por ejemplo, Él dio vista a los ciegos, Él dio comida a multitudes, Él dio su amor a muchas personas y también dio poder a los discípulos. Él les dijo como que podían ir y hacer cosas. Eso lo vemos en Lucas 9:1, dice, reuniendo a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces, este mismo poder que fue liberado sobre 12 ha sido puesto en nosotros. Nuevamente les digo, y voy a poner aquí abajito el versículo, que dice que mayores cosas haremos nosotros, mayores a lo que Jesús hizo. Y Él liberó endemoniados, sanó enfermos, dio vista a los ciegos, dio vida a los muertos. Entonces nosotros podemos hacer ese tipo de cosas. Pero aún así, también Jesús dio algo que podría ser como inesperado. Él dio a sus enemigos y ese también es nuestro legado, ¿no? Nosotros, dice la Biblia que no hay premio en aquel que ama a quien lo ama, sino aquel que ama aún a los que no lo aman. Entonces, si ustedes conocen personas que no los amen, ámenlos, porque ese es el mandato de Jesús. Entonces vamos a ver Juan 13:26 que dice, Jesús contestó, es aquel para quien yo mojo el bocado y se lo doy. Y mojando el bocado lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar, pero él no fue hipócrita con Judas, ni fue, no sé, nunca lo rechazó, sino que al contrario lo trató con amor y con intimidad. Cuanto más nosotros que hemos sido perdonados por Dios, podemos amar a aquellos que no nos aman. Ese es nuestro trabajo y los invito a hacerlo. Bueno, quiero darle paso en este momento a Caro, que nos tiene 3 puntos importantes en donde podemos ver por qué no ejercemos el hábito de dar. Así que bienvenida, Caro, y es tuya la palabra en este momento. Hola a todos, soy Carolina, profe de Royal Citizens. El día de hoy tengo el placer de compartir con ustedes información importante sobre los enemigos en el hábito de dar. Básicamente se han identificado 3 enemigos en este hábito. El primero de ellos relacionado con el egoísmo, que nos lleva a pensar, ¿y yo qué? El segundo, la codicia, que nos lleva a pensar, ¿y qué hay para mí? Y el último, el tercero, relacionado con la actitud. Siempre tendemos a pensar, ¿qué ha hecho alguien alguna vez por mí? Estos 3 comportamientos nos impiden llevar a cabo el hábito de dar. Por lo que nos enseñas con esto de los enemigos del hábito de dar, como Carito decía, son el egoísmo, la codicia y la actitud. Así que los invito a como examinarse y ver si alguna de estas cosas está llegando a su corazón. Por otra parte, quiero contarles como un poquito de una historia que leí en el libro acerca de dar, y habla de la cultura coreana, y ellos tienen algo que se llama dar regalos con ambas manos. Esto es en simbolismo, o lo hacen en representación de mostrar la importancia de la persona a la que le estás dando algo. Cuando le entregan con las 2 manos, culturalmente lo que ellos quieren decir es como te entrego todo lo que tengo, te entrego esto que es importante, como sin medida, te estoy dando de lo que yo tengo. Entonces me parece súper importante verlo desde el punto de vista también de los enemigos del hábito, saber si nosotros estamos practicando el dar desde ese punto de vista. Por último, quiero nombrarles 3 tipos de personas, o como simbolismos de los tipos de personas que dan. Entonces el libro mencionaba acerca de piedras, esponjas y panales.
El primero de las piedras es esas personas que tienes que sacarlo así como dándole a una piedra con un martillo y a ver si suelta alguna cosa, ¿no? Que no son nada vivosos, sino que todo es como porque me toca. Entonces, los invito a que piensen, son de esta clase de personas, entonces aun cuando la piedra le das y le das con un martillo, al final se abre y sigue siendo piedra, no hay ahí como nada. Lo máximo que sucederá es que en esa fricción que se produce entre el hierro y la piedra haya un poco de chispa, pero nada más. Lo segundo son las tipo esponjas. Este tipo de esponjas es más o menos como que tienes que exprimir, o sea, si quieren dar, pero como que es a través de, porque me toca, porque me exprimiste. Entonces, también los invito a que piensen si están siendo de este tipo de personas esponjas. Y por último están los panales, que constantemente están dando miel y lo único que tú tienes que hacer es como acercarte a un panal y hacer todo el proceso de recolección de la miel, pero ahí están constantemente. También algo que nos enseñaba nuestra pastora Natalia hace algún tiempo era acerca del trabajo que se produce alrededor de un panal, ¿no? Todo es en comunión, todo es en unidad y en pro de algo específico. Entonces, no solamente es dar, sino que aún ese trabajo de dar es el resultado de muchos otros también trabajando conmigo. Así que bueno, esto es como lo que quería compartirles. Por último, quiero dejarlos nuevamente con la profe Carolina. Ella nos va a contar acerca de cómo cultivar el hábito de dar. Ahora vamos a hablar sobre cómo hacer parte de nuestra vida el hábito de dar. Para ello necesitamos aproximadamente comprometernos con 10 comportamientos o formas de pensar. El primer comportamiento consiste en ser un dador y no un acaparador. Cuando empecé a revisar los comportamientos que tenemos que adoptar para poder hacer parte de nuestra vida el hábito de dar, recordé esta película, tan distinto como yo. En esta película hay varias escenas que nos pueden hacer reflexionar cómo hacer parte de este hábito de dar. En este primer comportamiento que se relaciona en ser dador y no acaparador, recordaba las escenas en las cuales el esposo de la protagonista, al ser un hombre importante con mucho dinero, solo le gustaba que todo fuera para él, no compartía con nadie. Todo el mundo y todo el éxito lo quería solo para él. En el segundo comportamiento es colocar cada día nuestro egocentrismo en el altar ante Dios. Tenemos que despojarnos de todo aquello que nos sirve, todo lo que nos estorba, lo que nos sobra, para poder centrarnos en Dios, en su gloria y en lo que significa a través de nosotros ayudar a los demás. El tercer comportamiento es pensar en maneras cómo podemos ayudar a los necesitados. Entonces, en la película se reflejan varias escenas en la cual la protagonista primero empieza haciendo un voluntariado en una zona donde viven hartas personas de la calle y cómo estas personas pueden ser ayudadas a través de un centro de ayuda donde vayan más personas a brindar voluntariado con diferentes tipos de servicios. Entonces, en ese tipo de comportamientos podemos ir adoptando este hábito de dar. El cuarto es dar para glorificar a Dios. Cada vez que nosotros demos ayuda a alguien como parte de este hábito, debemos de pensar que no lo debemos hacer por nosotros mismos, es por alabar a Dios, porque cada acto de misericordia y de amor que nosotros tenemos para los demás es una gloria para nuestro Señor Jesucristo. Aparte, tenemos que tener en cuenta las donaciones tal como lo dice en la Biblia. En la Biblia se reflexiona mucho sobre el diezmo como una parte o un elemento importante para dar y para ayudar. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que en el hábito de dar no basta solo el diezmo, también están las ofrendas y todas aquellas acciones de voluntad que yo puedo hacer para ayudar a los demás. Así como ocurrió en la película, con las acciones de voluntariado que la protagonista tenía en esa comunidad en la que trabajaba. El sexto hábito, tenemos que ser generosos al hacer el reconocimiento, valorar el trabajo que hace el otro. No nos debe costar quitarnos del medio, del centro y ver todo lo que los demás hacen y valorar el trabajo que ellos hacen. Cuando en esta película la protagonista murió a causa de un cáncer, el esposo pasó por un proceso en el cual tuvo que aceptar que lo más importante no era él,
y que tenía que valorar el trabajo que todos los demás hacían, los miembros de su familia y los demás miembros de su comunidad. El séptimo hábito consiste en sacrificar tiempo, de nuestro propio tiempo para poder ayudar a los demás. En esta película, por ejemplo, como les mencionaba, este hombre importante solo pensaba en él, en las galerías a las que iba a vender el arte que él comercializaba, pero poco a poco, a través de un problema que tuvo con su esposa, fue involucrándose en este hábito de dar, de compartir, de tener misericordia, y empezó a sacrificar su tiempo para dedicárselo a las personas de esa comunidad en la cual ellos estaban ayudando en misión de voluntariado. El otro comportamiento, el octavo, corresponde a dar el perdón. A veces nos cuesta mucho. Cuando recibimos ofensas de los demás, nuestro sentimiento se llena de amargura, de dolor, de tristeza. Y la idea es que para que nosotros podamos hacer parte del hábito de dar, tenemos que despojarnos de todos esos sentimientos que existen en nuestro corazón. Tenemos que ser capaces de dar el perdón para que a través de ese amor con el que Dios nos perdona, nosotros podamos perdonar y podamos ayudar a los demás, dar lo que ellos necesitan. El noveno comportamiento es dar todo lo que tengo a Dios. Tener presente que en esta tierra todo es material. Nada va a irse al otro mundo cuando nosotros fallezcamos. Todo es circunstancial. Todo lo que tenemos en este momento lo podemos tener, pero ya mañana no. Tenemos que ser conscientes de eso, y lo único por lo cual que tenemos que trabajar es por nuestro interior, por esa relación tan cercana que necesitamos tener con Papá Dios. Y por último, vivir con la mirada en el otro mundo. Tener en cuenta que todo esto es momentáneo. Tenemos que invertir en la eternidad, en que vamos a estar con Papá Dios. Ha sido un placer estar con ustedes y espero que estas hermosas reflexiones les sirvan para que todos hagamos parte de nuestra vida el hábito de dar. Carito, gracias, gracias por esas 10 cosas o actitudes importantes que nos mencionaste para crear el hábito de dar. Espero que hayan sido como de ayuda para que podamos ejercitarnos en el hábito de dar. Los invito a ustedes y a cada uno de los que puedan enseñar este hábito de dar, a dar. Y esperamos que esta clase haya sido de verdad como recargada, ¿no? Y que la hayan disfrutado. Fue un honor y un placer para nosotras darles esta clase y compartir con ustedes este hábito. Los esperamos en el próximo video. Cualquier comentario, dudas, sugerencias o reclamos, por favor pónganlo en un comentario en la parte de abajo. No olviden activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos. Y también recuerden que nos vemos el próximo jueves en nuestra reunión por Zoom para compartir un rato. Un abrazo, los amamos y los bendecimos. Que estén bien. Chao.